Buenas tardes, facilitadora, compañeros. Mi nombre es Keiler Peroso. En la tarde de hoy vamos a estar desarrollando el punto que me corresponde en la exposición virtual. El primer punto a tratar dentro de mi exposición se encuentra el tema de la sustitución. ¿De qué se trata la sustitución? Imaginemos que yo genero una herencia, ¿sí? Voy a hacer un testamento en favor de mis hijos, ¿ok? Por el universo de bienes y derechos que comprenden mi patrimonio, ¿ok? Pero resulta que existe el temor de mi parte de que alguno de mis herederos no pueda recibir en herencia. Entonces, ¿qué pasa? Yo como causante, como generante de la herencia, como testador, ¿sí? Designo a una tercera persona en el supuesto de que algunos de mis herederos no pueda o no quiera recibir la herencia que yo le estoy generando. ¿Sí? Repito, en la sustitución yo designo a una persona B para que reciba los bienes que yo estoy dejando en herencia a través de un testamento, ¿sí? En el supuesto de que mi heredero A no pueda o no quiera recibir la herencia que yo le estoy generando en el testamento. ¿Ok? Esta persona A se puede dar el caso de que no reciba la herencia, ya sea por muerte, ¿sí? O porque sea incapaz para suceder por testamento, por las causales que menciona el Código Civil, o porque sencillamente esa persona repudia la herencia que yo le estoy generando, que también se puede dar el caso. Entonces, ante esta situación, ¿sí? Yo designo un heredero B quien se va a hacer beneficiario de los bienes que estoy generando en herencia en caso del que beneficiario A se encuentre dentro de los supuestos que acabo de mencionar en este momento. ¿Ok? Eh, Existen varios tipos de sustituciones. En primer lugar, vamos a encontrar la sustitución vulgar. La sustitución vulgar es sencillamente un heredero B recibirá los bienes que yo genero en una herencia a través de un testamento en caso de que el heredero A no lo pueda hacer, eh, no lo pueda hacer, o repudie la herencia, ¿sí? Esta es la sustitución vulgar. Vulgar es la corriente, la que se conoce en principio normalmente por todos, ¿ok? En segundo lugar, vamos a encontrar la sustitución pupilar, perdón, ¿sí? En este caso, eh, yo como causante de la herencia, designo una persona B como sustituto de la herencia, ¿sí? En el caso de que un menor de 14 años sea incapaz para suceder por testamento. Repito, yo como causante designo una persona B, ¿sí? Como heredero sustituto, en este caso de un menor de 14 años, quien es mi heredero A, cuando éste se encuentre incapaz para suceder por testamento. ¿Ok? ¿Con qué fin se hace esto? Se hace con la finalidad de que yo como causante de la herencia deseo que en caso de que mi heredero A fallezca antes de los 14 años, edad en la cual él puede disponer de sus bienes por testamento, ¿sí? En caso de fallecimiento no se vaya a generar la herencia y terceras personas se beneficien de los bienes que yo le estoy generando, ¿sí? Se da en el caso de las personas divorciadas, por ejemplo, yo padre divorciado, en mi testamento pongo a mi menor hijo, ¿ok? ¿Qué pasa? En caso de que éste llegase a faltar o llegase a morir antes de recibir en testamento, designo una persona B para que en caso de muerte del sucesor A, por ejemplo, la madre de ese menor no pueda recibir los bienes que yo estoy generando por testamento. ¿Ok? Y en tercer lugar, tenemos la sustitución fideicomisaria. Esta se da en el supuesto, ¿sí? Donde yo, como causante de la herencia, designo una persona B como heredera de mis bienes, la cual los va a recibir hasta tanto el beneficiario A cumpla con un término el cual yo voy a especificar dentro de mi testamento. Por ejemplo, yo deseo dejar una herencia a mi hijo, pero deseo que mi hijo
reciba esa herencia a la edad de los 24 años. ¿Sí? ¿Qué pasa? Yo genero en mi testamento o designo en mi testamento a un heredero B, quien va a recibir en herencia los bienes que yo le estoy generando hasta tanto mi heredero A cumpla los 24 años, los 25 años de edad, ¿sí? Que sería el término que yo fije en el testamento. ¿Ok? Una vez que el heredero A cumpla el término, el heredero B cesa sus funciones como heredero dentro de mi testamento. ¿Ok? El principal requisito para que se dé la sustitución, ¿sí? Tiene que ser que la herencia sea una herencia testada, o sea, que la herencia se genere a través de un testamento. Si no existe un testamento, no se puede generar la sustitución. En este caso entrarían en escena las disposiciones legales contenidas en el Código Civil en materia de herencia sin testamento. Vuelvo y repito, para que se dé la suposición, es requisito indispensable que el testador, ¿sí? O la persona que genera el testamento, lo haga a través de un instrumento. En este caso, valga la redundancia, un testamento. Si no existe un testamento, no se puede dar la figura de la sustitución. ¿Ok? Eso con relación al tema de la sustitución. El segundo punto que vamos a tratar en esta tarde de hoy es el del albacea. ¿Qué es la albacea? La albacea es una persona de confianza que designa al testador, ¿sí? Quien se va a encargar al momento de su muerte de hacer la partición de los bienes, ¿sí? Y de la conservación de los mismos hasta tanto los herederos que yo designe en el testamento se puedan hacer cargo de la herencia. Repito, yo como testador designo una persona de mi entera confianza, ¿sí? A quien vamos a denominar albacea. Esa persona se va a encargar de dos cosas. De la primera, ¿sí? De ejecutar el testamento que yo voy a generar. Y en segundo lugar, se va a encargar de la conservación de los bienes que yo estoy dando en testamento hasta tanto los herederos entren en posesión de los mismos. ¿Ok? Entre las características principales de la figura del albacea es, en primer lugar, ¿sí? El albacea no es un heredero, es una persona que se va a encargar de hacer la partición de los bienes, ¿sí? Que yo estoy generando a través de mi testamento una vez que yo fallezca. ¿Ok? Otra de las características del albacea es que es una figura gratuita, salvo que yo en mi testamento disponga de una remuneración para la persona que se encarga de ejecutar que funge como albacea de mis bienes. ¿Ok? En tercer lugar, el albacea se designa en el testamento, ya sea, yo como testador, lo puedo designar o por testamento o a través de instrumento público, en este caso un documento notariado. ¿Ok? Cuarto lugar, el albacea tiene que ser una persona capaz civilmente para ejercer dicha función. ¿Ok? Dentro del tema de la capacidad para ser albacea, ¿ok? Tenemos primero, un menor de edad no puede ser albacea, tiene que ser una persona mayor de edad. Y en segundo lugar, tiene que ser una persona civilmente hábil, ¿ok? Para poder ejecutar actos. No pueden ser albaceas quien se encuentre entredicho por sentencia judicial o por defecto intelectual. Las personas que se declaren inhabilitadas ante un tribunal tampoco pueden ser designados albacea. De igual manera, aquellas personas que tengan alguna discapacidad en sus facultades mentales tampoco pueden fungir como albaceas. ¿Ok? Entre las funciones del albacea se encuentran: la primera es la persona que se va a encargar de sufragar los gastos fúnebres del testador una vez que éste haya fallecido. ¿Ok? En segundo lugar, el albacea es la persona que se va a encargar de efectuar los pagos que yo como testador haya podido dejar pendientes al momento de mi muerte. ¿Sí? En tercer lugar, es la persona que se va a encargar de velar porque el testamento se ejecute tal cual como el testador lo ha dispuesto en el mismo. ¿Ok? De igual manera, el albacea es la persona que se va a encargar de velar por el buen estado de conservación de los bienes que yo genero que yo dejo en el testamento hasta tanto los herederos puedan hacer posesión de los mismos. ¿Sí?
yo como albacea debo velar porque cada uno de los bienes que se generaron en el testamento se mantengan en las mejores condiciones hasta tanto los herederos entren en posesión de los mismos. ¿Ok? ¿Cuánto dura esa figura del albacea? En principio va a durar el tiempo que el testador o la persona que genera el testamento así lo disponga. A falta de estipulación en el testamento, el albacea puede durar 1 año en su cargo, ¿sí?, contado a partir de la fecha de la muerte del testador, y ese año puede ser prorrogable siempre y cuando los herederos o el mismo albacea lo solicite ante un tribunal. Esa solicitud obviamente debe ser motivada, ¿sí? Debe explicar las causas de hecho y de derecho que motivan la solicitud de extensión de esta figura. ¿Cuándo culmina esta figura? En principio, cuando así lo disponga el testador en su testamento. Si el testador al momento de generar el testamento dice que el albacea va a durar 3 años en sus funciones, ese es el tiempo que va a durar. En segundo lugar, su culminación la pueden solicitar los herederos una vez que éste haya finalizado sus funciones. ¿Ok? En tercer lugar, a falta de estipulación, al año, ¿sí?, contado después de la muerte del testador, de quien genera el testamento, siempre y cuando no haya la necesidad ni haya la solicitud de extender dicho mandato. ¿Ok? Como otro punto de la exposición que me corresponde, debemos hablar del derecho de acrecer. El derecho de acrecer no es más la posibilidad que yo tengo como heredero de que la parte que me corresponde en la herencia crezca, ¿sí?, cuando alguno de los coherederos no se encuentre, ¿ok?, o repudien la herencia. En este caso, la parte del patrimonio que me corresponde va a verse acrecentada, va a crecer, va a aumentar. De hecho, de eso se trata el derecho de acrecer. ¿Ok? Para que el derecho de acrecer se dé, deben darse unos requisitos. En primer lugar, debe existir una herencia, ¿sí? En segundo lugar, deben haber dos o más personas llamadas a heredar los bienes generados por la persona que genera la herencia, ¿sí? En tercer lugar, debe existir la incapacidad de alguno de los coherederos para recibir los bienes que se le están otorgando en herencia. Esta incapacidad puede ser sobrevenida, ¿sí? Puede ser por muerte de uno de los herederos, o se puede dar el caso en que uno de los coherederos repudie la herencia, ¿sí? Diga, no, yo no deseo recibir en herencia. En este caso, la parte que me corresponde se va a ver acrecentada. ¿Ok? El efecto principal del derecho de acrecer es el acrecentamiento de mi herencia o de la parte que me corresponde, ¿ok?, como coheredero. Si a mí me tocaban 10 hectáreas de terreno y el coheredero, o en este caso mi hermano, repudia o no puede recibir la herencia, esas 10 hectáreas que me correspondían se van a ver acrecentadas. ¿Ok? Como otro punto, vamos a hablar de la partición. ¿Qué es la partición? La partición es una figura, ¿sí?, en la cual una persona se encarga de realizar, valga la redundancia, la partición o la distribución de los bienes que ha dejado una persona en herencia. ¿Ok? Es una tercera persona quien se va a encargar de hacer la distribución y la partición de los bienes una vez que el causante haya fallecido. ¿Ok? Esta partición se puede dar ya sea por testamento o por instrumento público. Se diferencia de la albacea, ¿ok?, porque en este caso la figura de la partición, el mandato de la partición se limita solo a la distribución de los bienes generados por el causante. Una vez que esta persona haga la entrega de los bienes, la partición, desaparece su función automáticamente. ¿Ok? No tiene obligación de resguardar bienes ni nada como en el caso de la albacea. ¿Ok? Su función es más limitada. Solo se encarga
de hacer la distribución de los bienes entre los herederos. Solo eso. ¿Ok? Quien funge como partidor no puede ser uno de los herederos, no puede ser uno de los coherederos. En este caso tiene que ser una tercera persona. ¿Sí? ¿Quién puede solicitar la partición? La partición puede ser solicitada por cualquiera de los coherederos. ¿Sí? Existen varias formas de partición. La primera es la testamentaria. ¿Sí? Es la que, como ya lo hemos venido comentando, es la forma de partición en la cual el testador especifica en el testamento. ¿Sí? Él dice la manera en la cual se va a realizar la partición de sus bienes. En segundo lugar, la judicial. ¿Sí? Cuando no exista consenso en la partición de los bienes, se acude ante un tribunal y en este caso un juez es quien se va a encargar de hacer la distribución de los mismos. Y la tercera forma de partición es la arbitral. En este caso, si los coherederos desean no asistir a un tribunal, pueden solicitar un árbitro, pueden designar un árbitro, ¿sí? Recordemos que la Constitución consagra los medios alternativos para la resolución de conflictos y el arbitraje es uno de estos medios. Entonces, los coherederos pueden acudir o designar a una persona que se denomina árbitro, quien se va a encargar de hacer la partición. ¿Ok? Los efectos de la partición. El primer efecto, como primer efecto tenemos el cese de la comunidad hereditaria. En el momento que se realiza la partición, ya dejamos de ser coherederos. ¿Sí? En segundo lugar, mi estatus como heredero en relación a los bienes cambia. Ya dejo de tener un derecho abstracto y paso a tener un derecho concreto. ¿Por qué? Porque ya se me ha designado la parte de los bienes que me corresponden. Bueno, compañero facilitadora, esa es mi exposición. Que tengan todos una feliz tarde.